Pues nada, este es el tercer intento de grabar este video porque por algún motivo se apaga el micrófono y deja de grabar el sonido. Bueno, ¿qué le pasó a Guardiola hoy? Le pasó que Guardiola no quiso pensar. Guardiola se aburrió de pensar. Entre los cambios más estúpidos de la historia de la Champions, tienes un equipo rival que te está atacando por las bandas. Tú metes a Jack Grealish por las bandas para regalar las bandas, para que nadie defienda las bandas y para que te manden 500 centros. Segundo error táctico, metes a Fernandinho que se queda parado como pito. ¿Por qué? ¿Por qué meter a Fernandinho? ¿Qué iba a hacer Fernandinho? ¿Se iba a poner en las bandas? ¿Se iba a cubrir ese error táctico? No, Fernandinho se fue a parar ahí como contención, parado como pito, viendo la vida pasar y nadie nunca atacó por el centro. ¿Por qué? Pues porque fue la alineación genérica, fue lo que hubiese hecho Ernesto Valverde. Ernesto Valverde, cuando ve el mismo problema siempre, pues nada más pone siempre la misma solución y me da igual. ¿Que me están atacando mucho? Pues meto otro centrocampista por ahí que recupere un poco el balón. Y otra vez a dormir. Pues lo mismo hizo Guardiola. ¿Que me está atacando mucho el Madrid? Pues ponga un doble contención. ¿Por qué? ¿Por qué, Guardiola? ¿Por qué? ¿En qué mundo? ¿En qué momento? ¿De qué te sirve la doble contención si no hay nadie? No hay nadie en el centro. Nadie estaba ni cerca del centro. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? ¿Cuál era el motivo? No había. Simple y sencillamente no había. No hay motivo táctico. Lo metió porque es un cambio genérico, igual que los que hacía Valverde. Guardiola se aburrió de pensar, se convirtió en una parodia de sí mismo. Antes Guardiola te ponía este jugador aquí, este jugador allá, tú vas a marcar a tal, y chalala, no sé, se te ponía una táctica bien pensada, estudiando al rival. Guardiola no quiso estudiar al rival, y eso que estaba en unas semifinales de Champions. Oye, que no quieras estudiar a los rivales de liga, lo entiendo, son rivales genéricos, pero que no quieras estudiar a tu rival directo para llegar a una final de Champions, es que es ridículo. No puedes nada más meter jugadores porque sí. ¿Para qué metió a Jack Grealish? ¿Para qué lo metió? Si es un tronco, es uno de los peores jugadores de la historia. Y claro, algunos dirán, pero es que tiene talento. No, amigo mío, lo que pasa es que en el Aston Villa, la táctica del Aston Villa es, vamos a poner a un jugador que tenga más o menos talento, lo vamos a poner por ahí arriba, y este jugador talentoso le vamos a dejar que haga lo que quiera. Y le vamos a dar todos los pases a él y todos los balones a él. Vamos a jugar para él. Todos los demás defendemos y que él ataque. El catenacio. No hay que pensar nada, no hay que hacer nada. Simplemente ponemos un jugador que medianamente sepa controlar el balón hasta arriba a ver qué hace y los demás defendemos. Fin, no hay más táctica. Claro, cuando uno de estos jugadores medianamente talentosos de los que destacan de la media tabla para abajo lo quieres poner a jugar una táctica bien pensada como la del Manchester City, pues te salen los champurrados que te salieron. Un jugador que claramente no tiene suficientes minutos y que ya perdió toda la técnica que podía haber llegado a tener y que además nunca fue realmente lo suficientemente técnico, ni táctico, ni defensivo, ni nada. Entonces te trajiste por 100 millones un jugador mediocre, cuando te podías haber traído por mucho menos dinero un jugador medianamente bueno. Es que estos son fichajes en modo PSG. Es más, hasta diría que son peores que los del PSG, porque el PSG por lo menos tú dices, bueno, el jeque es un imbécil, el jeque no sabe de fútbol. No, amigo mío, aquí tienes a gente que sabe de fútbol y que de cualquier manera, sabiendo que este tipo de jugadores nunca van a rendir en equipos grandes, fueron y lo ficharon. Igual que el imbécil de Bartomeu diciendo yo quiero a Coutinho, porque pues es que hace unos partidazos. No, es que juegan para él, por eso hace unos partidazos. Y cuando ya no juegan para él, no sirve, no da asistencias, no mete goles, no hace nada, porque tienen que jugar para él. Y para que jueguen para alguien, en todo caso yo prefiero que jueguen para Kevin De Bruyne. Si vas a jugar para alguien, yo prefiero que juegues para Gundogan, yo prefiero que juegues para un jugador que tenga talento, no para ese tronco. Y es que de verdad... Es que de verdad, tampoco hay que ser aquí un genio, un maestro de la táctica para saber lo que se tiene que hacer. Pero Guardiola se simplificó. Guardiola, ¿qué lleva haciendo los últimos años? Copiando las tácticas del Barcelona, cualquier táctica que pone el Barça. Nada más vamos a pasear el balón y hacer la jaula atrás. Pues la copia Guardiola, pues porque es la técnica de casa. Al año siguiente, Ernesto Valverde, pues es que ahora la técnica es pasear el balón. Pues Guardiola paseando el balón. Una de las peores temporadas del Manchester City de Pep Guardiola, la del año pasado. Llegó a la final de Champions, claro que llegó a la final de Champions. ¿Jugando a qué? A nada, todos lo decíamos, es uno de los peores Manchester City de toda la historia. Es uno de los peores Manchester City y uno de los peores equipos de Guardiola, porque no juegan más que a pasear el balón, hacen el tiki-taka que tanto le molesta a Pep. Guardiola se convirtió en una parodia de sí mismo. Guardiola solamente copia las cosas que hacen otros. No es que esté mal, pero también lo tienes que pensar tú. También tienes que saber por qué lo haces. Lo mismo que Bielsa se convirtió en una parodia de sí mismo. Guardiola se está convirtiendo en una parodia de sí mismo. Pep
No está pensando las tácticas, está cansado, está agotado y no sé por qué, pero si estás cansado, si estás agotado, si ya no tienes ganas de trabajar, pues ve a retirarte, amigo mío, que tienes millones de dólares, si ya no tienes ganas de entrenar, no entrenes, no es necesario, puedes poner a otros. Y también si quieres gastar 1.000 millones, al menos inviértelos como hace Liverpool. Buscan algún, no sé, un científico, una persona de matemáticas, un físico matemático, alguien de la NASA, un ajedrecista, lo que sea, personas que sepan encontrar patrones, y ponlos a programar una red neuronal con un equipo profesional que te puedan encontrar a los mejores jugadores sin tener que gastar 1.000 millones a lo estúpido. Sin tener que comprar jugadores de media tabla. ¿A quién traemos? A Riyad Mahrez. ¿Por qué? Pues porque ganaron una Premier con un equipo que peleaba por el descenso. Ah, fabuloso. Entonces, si nos traemos a jugadores que rindieron una sola temporada jugando al contragolpe, seguro ganamos. No, amigo mío, si te traes jugadores así, lo único que consigues es jugadores de mierda. Lo mismo que hicieron los del Manchester United sacando de ese equipo basura, que Claudio Ranieri yo no sé qué magia tuvo para hacer que jugaran bien durante toda una temporada, pero, y en todo caso yo creo que era Jamie Vardy el bueno. Saludos a la persona que se suscribió, muchas gracias. Pero bueno, de cualquier manera, yo creo que era Jamie Vardy el bueno, el que tenían que haber sacado, pero no. Sacaron a Riyad Fayez, sacaron a Harry Maguire, sacaron a los jugadores basura, a los jugadores que no sirven y que no te dan rendimiento alguno. A eso sacaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo pregunto, ¿por qué? Si vas a gastar millones, ¿no puedes tener algunos buenos? Si vas a gastar millones, ¿no puedes mejor invertirlos de una manera un poco más inteligente? Trayendo jugadores que por lo menos estén llegando a semifinales de Champions. Estás viendo que ahorita el Chelsea es un desastre económico. Tanto costaba traerte 8 jugadores del Chelsea en lugar de traer un solo jugador mediocre. Porque con 8 jugadores del Chelsea, alguno tendrá que tener talento. Ahora, ¿quieres traer jugadores así de equipos de media tabla? Ok. Tráetelos por 10 millones cada uno, probamos a todos y el que salga mejorcito nos lo quedamos y los demás los regresamos. Tampoco es tan difícil. Tampoco hay que ser un genio. Si pruebas muchas veces, algunos serán buenos, otros serán malos y adiós a su puta casa. Pero no te gastes todo, no te quemes todas las naves en un jugador que no necesitas. Y además, tácticamente, es que no hay un 9. No hay un 9. Y no son capaces de fichar un 9. Y eso sí es culpa de Guardiola, porque no lo planifica. Está haciendo experimentos temporada tras temporada. Y no me malentiendan, no está mal que haga experimentos. Pero si vas a hacer experimentos al menos y vas a gastar esa cantidad, haz experimentos que valgan la pena. ¿Por qué te quedas con un experimento basura? Es que no tiene ningún sentido. Guardiola falló muchos puntos tácticamente, muchos puntos. Desde el comienzo Ancelotti le saca una táctica diferente y no la vio. Le aplicaron la del falso 9, que todos se distraigan con Benzema y Rodrigo mete el gol. ¡Qué ironía! Si Guardiola era el genio que hacía que la gente se confundiera con cuál era el hombre importante, y ahora a Guardiola lo confundieron. Y lo peor del caso, yo sigo pensando, ¿por qué putas metió a Fernandinho? Y en todo caso, ¿por qué lo metió ahí? A ver, que lo metas lo entiendo. ¿Por qué lo metiste de contención cuando te están masacrando por las bandas? No tiene sentido. Fue la defensa genérica. Fue la defensa genérica. Yo entiendo de verdad que si estás jugando al Pro Evolution Soccer, al FIFA, pues a lo mejor todos sean autómatas, ¿no? Tus rivales son robots, tus rivales son gente no pensante, son simplemente algoritmos que son muy poco desarrollados. Y con estos algoritmos que no están bien desarrollados, pues a lo mejor la máquina lo único que hace es hacer siempre el mismo cambio. Ok, entiendo que una máquina estúpida puede hacer ese cambio todo el tiempo genérico e igual. No el genio del fútbol Pep Guardiola. No que siempre te quiera sacar el mismo cambio. Es que no es posible. Dejando ir jugadores interesantes como Leroy Sané, no es posible. No, de verdad es que no es posible. Reconvirtiendo a uno de tus pocos nueves para que juegue como una especie de extremo, con el caso de Gabriel Jesús. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Por qué no tienes un 9 en condiciones? Si gastas millones. Que el Barça haga experimentos estúpidos lo entiendo porque el Barça está en ruina económica. Pero que lo haga un equipo que se puede gastar 1.000 millones cada año no tiene sentido alguno. Es que no lo tiene. Bueno, eso a grandes rasgos es mi crítica al Pep. Que en parte yo siento que está consumido, ¿no? Porque lo que yo digo, o sea, hay un montón de seres no pensantes, de cultistas, que solamente van repitiendo y repitiendo y repitiendo como máquinas siempre el mismo discurso. Y en algún momento todo ese discurso barato, toda esa propaganda, porque es que es lo que es. Hay propaganda comunista, hay propaganda capitalista, hay propaganda de todas clases. Pues Pep Guardiola se comió con papas
la propaganda asquerosa de todos estos miserables que se la pasan inventando estupideces, sobre Cruyff. Y toda esa propaganda lo fue consumiendo, porque esa propaganda no solamente la venden aquí en YouTube, esa propaganda la vendían en el Marca, en el Sport, cuando todavía estaba Guardiola juntado con las dos directivas. Cuando ya solamente se quedó Rosell y Bartomeu, bueno, él se fue, pero gran parte de esa propaganda se la terminó comiendo. Y esa propaganda se lo comió. Era un genio del fútbol y se convirtió en una copia de una vil propaganda. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes ceñirte y actuar y hacer todo a nombre de una propaganda. Tú no puedes ser una copia genérica de lo que realmente eres. Es que Guardiola solo es posesión. No es cierto. Guardiola era táctica, Guardiola era invención, Guardiola era cambiar los esquemas. Hoy día Guardiola es simplemente repetir las mismas cosas día tras día, tras día, tras día, tras día. Y no salirse para no molestar a la gente. Ese es el problema con que se venda la propaganda, que la propaganda te consume, que la propaganda es dañina, que la propaganda mata clubes y mata entrenadores. Peor aún, mata cerebros. Esto que tenemos aquí, la masa encefálica, lo más importante que tenemos, teníamos y vamos a tener, desperdiciada, por seguir una propaganda barata. Por eso nada más. Guardiola no prostituyó su genio para ganar billones de dólares. Lo prostituyó para seguir una propaganda que no le da ni un centavo. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Y que millones de personas más sigan repitiendo esa propaganda día tras día tras día. Que les comen la cabeza, que les lavan el cerebro. ¿Y qué es lo que se comen? Pura mierda, papito. Eso es lo que se comen. Pura mierda. Inflando jugadores. Es que este es buenísimo, es que este todavía es mejor. No, no es cierto. Los jugadores buenísimos los ves. Los jugadores buenísimos te marcan temporadas históricas en números. Los jugadores buenísimos no juegan en el Leicester City. Los jugadores buenísimos no salen en la caja del cereal. Los jugadores buenísimos, como por ejemplo la Masía, que en algún momento tuvo a la mejor generación de toda la historia de futbolistas para la creación de juego, venían de romper todos los récords en las infantiles juntos. Venían de romper todos los récords en todas las categorías semiprofesionales juntos. Y obviamente cuando llegaron a los profesionales volvieron a hacer lo mismo porque ya eran cracks. Eso no significa que todos los canteranos sean buenos. Eso es una mentira. Y tampoco significa que todos los canteranos sean malos. A ver, todos los jugadores que son cracks en algún momento habrán sido cantera de algún lado. Eso significa que en todas las canteras habrá algún jugador bueno. Pero tienes que buscarlo. Tienes que estar ahí, tienes que verlo, tienes que saber cuáles son sus capacidades. De manera cuantitativa y cualitativa tienes que saber cuáles son sus estadísticas. Qué tanto falla, qué tanto no. Cuáles son sus curvas de aprendizaje. Cuándo está en su mayor punto, cuándo decae de ese mayor punto. Todo eso lo tienes que saber y Guardiola se cansó de pensarlo. Para seguir una propaganda barata. ¿Cuál es la propaganda? Si tú metes puros canteranos, con eso ganas. No es cierto. Si tú metes puros jugadores jóvenes, con eso ganas. Tampoco es cierto. Si tú solamente mantienes la posesión, aunque sea de manera inerte, tú ganas. No es cierto. No es cierto. Son puras patrañas. Si tú corres mucho y presionas mucho, vas a ganar. No es cierto. También son patrañas. El 90% de los equipos actualmente intenta tener la posesión y no son equipos ganadores. Y eso no significa que el catenaccio sea mejor. Eso significa que si todos tienen una táctica genérica, pues todos van a ser fracasados. Si todos son iguales, si todos son autómatas, si todos son clones de sí mismos, pues obviamente ninguno va a ser especial. Este mundo está diseñado para que los diferentes triunfen y para que los iguales fracasen. Si antes eras diferente, pues vuelve a ser diferente. No te puedes quedar estancado, no te puedes quedar repitiendo una propaganda, porque entonces fracasas, pierdes. Eres genérico, eres irrelevante, eres igual a todos, no vales. Eso también pasa en la vida. Si tú eres igual que todos en la vida, ya me dirás tú si vas a destacar o no. Pequeño spoiler, no vas a destacar. Esto es todo por ahora. Lo dije más rápido, lo dije mejor, lo expliqué mejor en esta ocasión. Pero me gustaba más cómo lo había dicho con ese sentimiento de primera vez en el anterior video. Lástima que no se grabó. Adiós.